Bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Gracias por acompañarme como cada semana lo hacen. Mi nombre es Omar. Muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos, por darle like a estos vídeos, por suscribirse también porque estamos aumentando. Muchas gracias por ello. Como saben, el objetivo de estas clases o poder enseñar estas escrituras no solamente es brindar información, sino poder dar algunas alternativas, brindarles alternativas para que puedan enseñar a los demás ese conocimiento que aprenden o esas experiencias, sobre todo para poder, obviamente, edificarnos todos en venir a Cristo. Este es el objetivo. Siempre tratamos de no perder el objetivo, que es venir a Cristo, conocerlo más a Él, unirnos más a Él, acercarme más a Él, adorarlo más a Él. Entonces, ese es el objetivo, así que sigamos como cada semana, sigamos adelante y vamos a empezar esta semana que estamos estudiando, como saben, este año lo que es doctrina y convenios. Un poderoso libro de la iglesia, en el cual nos puede enseñar muchos misterios, obviamente de los pioneros. Ya estamos en el mes de septiembre, nos queda septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 4 meses para poder terminar el año. Espero que estés al día en tus escrituras y si no lo estás, pues bueno, hay que ponerse al día. Este año no creo que sea excusa para decir, ay hermano, no tuve tiempo. No, este año está muy fácil de poder cumplir la meta de poder leer doctrina y convenios. Como saben, estamos estudiando el manual Ven Sígueme, el cual nos da el cronograma. El manual Ven Sígueme es de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, el cual nosotros nos guiamos. Ya saben, estamos en el episodio 36 o la semana 36. Nos corresponde lo que es doctrina y convenio de la sección 94 al 97. Veremos algunas cosas, algunos tips, la cual esta semana conoceremos. El título de la clase que da el manual para esta semana es para la salvación de Sión, basado en la sección 97, versículo 20, que dice, y él ha jurado por el poder de su fuerza ser su salvación y alto refugio. Fin del versículo. Obviamente que la salvación de Sión se refiere a la obra de edificar un lugar donde los santos puedan vivir en justicia, preparándose pues para la segunda venida de Cristo, que ese es el objetivo. Esta salvación implica la construcción de templos, la obediencia a los mandamientos, la unidad, la búsqueda de la rectitud personal y sobre todo la rectitud colectiva, que ese es el objetivo. Eso es el título de la clase, para la salvación de Sión. ¿Quién es Sión? ¿Quién es Sión? Nosotros, los santos. Eso es lo que desea el Señor, que la Sión florezca, que la Sión crezca, que su Sión crezca, que su iglesia crezca, que su iglesia se perfeccione. Entonces, esto veremos en la semana. Ahí lo que pueden ver en la imagen es el hermoso templo de Kirtland. Obviamente que se ve hermoso también, miren lo bonito, lo simple, obviamente de esa época, pero también con lo verde, pues que resalta sus costados, se ve muy agradable, muy bonito. Entonces, como ya saben, nos quedan 4 meses y terminamos el año de doctrina y convenios. Esta semana veremos lo que son 4 secciones, la sección del 94, 95, 96 y 97. Y al mismo tiempo son 4 páginas en promedio para leer esta semana. Facilito, facilito, rápido poder leer, marcar, estudiarlas, escudriñarles, como siempre les he dado el consejo. Antes de ver los vídeos, yo les recomiendo que puedan leer, marcar, hacerse preguntas y obviamente después de ello miran mi vídeo para que ustedes puedan ayudarse de ello. Entonces es mucho mejor, una vez más, es mucho mejor no hacerlo, no miren los vídeos, no miren mi vídeo primero y luego lean las escrituras. No, les recomiendo yo siempre primero leer las escrituras, marcarlo, analizarlo, meditarlo, pensarlo y obviamente luego ya pueden ver el vídeo para que ustedes se ayuden. Ese es el objetivo, ¿ok? Espero que lo hagan. Muchas gracias porque veo siempre sus mensajes, sus comentarios de diferentes lugares, toda Sudamérica, de diferentes lugares. Gracias por ello, de Estados Unidos, de Centroamérica también, de Italia, de Australia. A veces veo comentarios de Italia y de España. Gracias por ello porque en todo lugar hay personas que hablan el español y obviamente deseamos conocer el Evangelio. Y como saben, en todas las iglesias, me refiero en todos los lugares donde está la iglesia, obviamente seguimos el mismo
cronograma. Eso es lo bonito, ¿verdad? Uno se puede mudar, se puede ir a otro lugar y está en sintonía con la misma clase. Sobre todo la de escuela dominical, el sacerdocio sí puede variar, pero en la escuela dominical es la misma. Por cierto, antes de entrar a la sección, ahí vi un comentario que me dicen que yo dije que el obispo es el encargado de los pobres y necesitados. Entonces, la persona que hace el comentario dice, pero ahora es la presidenta de la Sociedad de Socorro y el presidente del Quórum, porque el obispo se dedica a la juventud. Me hacen la pregunta, ¿verdad? ¿Es verdad o no? Antes de empezar la clase voy a dar respuesta a esto. El obispo, su principal prioridad, ojo, la principal prioridad es la juventud. Eso queda clarito, ¿ok? Muy claro. Pero los pobres y necesitados también. El obispo tiene gente, por cierto, dentro de la estructura de la iglesia, el obispo o el obispado, tiene gente que le ayuda. Y para ello, ¿quiénes son? El Quórum de Élderes para los varones y la Sociedad de Socorro para las mujeres. Ellos, que viene a ser el Quórum de Élderes y la Sociedad de Socorro, son los que identifican a los pobres y necesitados. Ellos son los que deberían decir cómo se le ayuda, en qué se le ayuda a la persona o a la familia. Y el obispo lidera eso. Entonces, cuando la Sociedad de Socorro visita y el Quórum de Élderes visita, es donde se enteran de toda la problemática. Y el obispo pues ya toma las decisiones de ayudar. No se olviden eso. Entonces, obviamente, cuando uno visita, por ejemplo, yo visito a una familia, esa familia yo me entero que tiene una necesidad, veo hasta qué punto yo le puedo ayudar como persona, como su maestro orientador, como su maestro maestra visitante, como su hermano. Veo en qué manera, si ya está fuera de mi alcance, obviamente recurro a mi presidente Quórum de Élderes, al que le doy el informe. Obviamente algo confidencial le diré, pues mira, tiene esto, pasa esto, ellos necesitan ayuda, creo yo que necesitan ayuda. Si hay una hermana de la Sociedad de Socorro, también se le comunica a la presidenta que pueda visitar para que puedan estar todos al tanto, ¿verdad? Entonces ellos conocen de repente un asunto más íntimo, más personal. Ese informe se le lleva a ellos ya, lo que viene a ser el presidente del Quórum y la Sociedad de Socorro, la presidenta, le informan lo que es al obispo o al obispado. Entonces, obviamente, ellos tomarán la decisión si hay que ayudarle con dinero de repente, hay que ayudarle con alimentos, hay que ayudarle a construir su casa, etcétera. No estoy poniendo el ejemplo, ¿verdad? Pero el que ve los necesitados tiene que ser el obispo. Obviamente, pues en un barrio donde asisten 200, 400 personas, donde hay la lista, porque así es la lista en nuestra iglesia, un barrio normalmente tiene 400 personas, miembros, obviamente no quiere decir que asisten el 20%, que viene a ser 80 personas. Obviamente es lo que asiste, entonces el obispo no quiere decir que conoce solamente a los 80, es obispo de los 400 y a 400 no va a alcanzar a visitar, a enterarse, poderles ayudar. Para eso estamos nosotros, los miembros y obviamente los líderes. ¿Ok? Entonces creo que por ese punto ya queda aclarada la duda para poderlo entender. Obviamente su principal prioridad sí es los jóvenes, pero también son los pobres y necesitados. Ahora, de los jóvenes sería el colmo que haya un joven dentro del obispado, dentro del barrio, perdón, y un joven que esté empezando necesidades, eso ¿quién lo va a saber? Eso lo tiene que saber directamente el obispo. Si no lo sabe el obispo, ya estamos mal, porque esa es su función principal. Pero de todos los pobres y necesitados también lo es, ¿ok? También lo es, y es muy importante eso. Espero responder a ello, a las preguntas que ustedes a veces tienen y obviamente son dudas, preguntas con mucho respeto, preguntas que obviamente a veces uno quiere saber y pues se puede responder, ¿ok? Antes de pensar con la historia, como siempre empezamos, la semana pasada nosotros vimos la sección 93 que se dio el 6 de mayo. Esta sección 94 se da en agosto y esta sección, lo que es la sección 94. Y la sección 95, si ustedes se dan cuenta, ahorita lo vamos a ver con imágenes, se da en junio. Lo repito de nuevo porque de repente ya confundí. La sección 93 que vimos la semana pasada se da en mayo.
Esta sección 94 que vamos a ver ahorita se da en agosto. Hasta ahí todo bien, porque dice, bueno, de mayo a agosto, junio y julio no hubo revelaciones, dice en agosto, es todo bien. Pero la sección 95 otra vez retrocede y se da en junio. Es decir, no están las secciones por fechas correlativas. Obviamente, si primero lo ponen en agosto, la sección 94 y la sección 95 en junio, debería ser al contrario, ¿verdad? Pero la sección que están en las escrituras no están, aprendemos de ello, que no están por fechas correlativas. Luego yo lo voy a explicar, pero ya te voy dando un adelanto, ¿eh? Y ahorita lo voy a explicar. Ahora, volviendo a la historia, sería bueno saber de los santos en Missouri. ¿Te acuerdas? Hay dos lugares para, obviamente, de repente te has perdido en la historia o estás frío ahorita leyendo o escuchando este podcast. Te comento, hay dos lugares que la iglesia tiene, que viene a ser Kirtland, que viene a ser en el estado de Ohio, y viene a ser Missouri, que viene a ser en el estado de, perdón, Jackson, en el estado de Missouri, Independent Missouri. Ahí están los dos estados diferentes. Entonces sería bueno saber que los santos en Missouri, ¿qué sería de sus vidas? Pues ya, ¿qué son de ellos? Bueno, en agosto, como ya estaban, esta sección habla de agosto, como ya estaban, te la cuento. Parley P. Pratt, quien vivía en Missouri, comentó que una vez que los recién llegados a Missouri empezaron a comprar terrenos. Él habla de esa parte, ¿no? Desde que cuando llegaron a ese lugar y iban llegando, empezaban a comprar terrenos. Era lo normal. Un ser humano que se muda, lo primero que piensa siempre es una casa. Eso es un objetivo que siempre tiene el ser humano. ¿Ah? No sé quién lo puso, no sé quién lo dio. Para algunos está bien, para otros toman con reserva. ¿Cuál? Tener su casa. Ese es el sueño, ¿verdad? Ese es el sueño mundial, ¿no? Tener una casa, mi propiedad. Yo, aunque sea en la punta del cerro, como dicen, en la punta de la loma, en el desierto, pero tener mi casa, algo que sea mío. Yo no sé por qué. Eso es parte de un marketing que se ha establecido, ¿no? El ser humano tiene que tener su casa. ¿Por qué? Porque no, porque para viejito ¿qué? ¿Dónde voy a vivir? En tu casa. Ah, bueno, interesante. Yo no estoy en contra ni a favor, simplemente hago el comentario. Entonces, obviamente, llegan de un lugar a otro, que vienen a ser los pioneros, están llegando a Missouri, lo primero que tienen que hacer, ¿qué es? Comprar terrenos. ¿Para qué? Construir sus casas y cultivar la tierra. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque tenían que cultivar tierra. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente era agricultora, de eso vivía. Ahora la mayoría no somos agricultores, entonces no queremos tener tierras para cultivo. ¿O sí? ¿Quién quiere tener tierras para cultivo? Aunque siempre el sueño es, no, ay hermano, si yo tuviera una casa grande en la parte de atrás, yo sembraría mis zanahorias, mis tomatitos. Mentira, nunca lo haces, ¿verdad? Nunca se hace porque no hay tiempo, el clima pues lo malogra, no tenemos experiencia, más lo que hacemos es gastar y gastar dinero y al final no cosechas nada. Pero bueno, ese es el sueño. Pero en ese tiempo era diferente. En ese tiempo la gente sí llegaba y tenía que construir su casa, comprar el terreno y sembrar, porque tienes que sembrar. ¿De qué vives? Eso es diferente. La paz y la abundancia coronaron pues sus esfuerzos, ¿verdad? Ellos querer llegar a un lugar, sembrar, encontrar la paz y esa abundancia de esa paz y de ese sueño era grande. Las regiones desérticas se convirtieron en campos fructíferos. Obviamente llegaron a lugares inhóspitos y ellos empezaron a crecer, a hacerlo florecer ese lugar. El lugar deshabitado comenzó pues a brotar y florecer como la rosa. No crean que en ese tiempo pues ya llegaron al paraíso, no había nada de paraíso, el paraíso se tenía que hacer. Entonces los santos se reunían todos los domingos en Missouri, para que sepas cómo era, en sus respectivas ramas para poder adorar al Señor. Y hasta la primera parte de junio, te estoy contando esto, de sección que se da en agosto, pero estoy contando un poco la parte retroactiva, que quiere decir la parte anterior, lo que pasaba. Hasta junio ellos reinaban entre ellos en armonía. Se juntaban, habían mormones, la mayoría, y obviamente también habían los otros colonos y entre ellos pues no había mucha comunicación, había como un poco de recelo, ¿verdad? Como ya lo he mencionado en varias clases y lo voy a hacer así, obviamente por partes, no lo voy a hacer todo en una clase porque no alcanzaría, pero sí lo comento siempre en las clases para que sepas. Por ejemplo, los negocios ellos entre mormones se hacían. ¿Por qué? Porque algunos no tenían mucho dinero, entonces había lo que era el trueque, ¿no? De, hey, yo te presto. Lo que se hace pues en muchos países latinos también, ¿verdad? Vecino, usted tiene un poco de sal,
La clásica de la sal, ¿verdad? Sí, tome aquí, yo le doy un poco de sal. Y la próxima, hey, usted tiene un poco de azúcar, bueno, pues yo te devuelvo, no te cobré la sal, te doy un poco de azúcar. Entonces, eso es un trueque. Entonces, al que vende, al frente que está la tienda, que vende sal y que vende azúcar, obviamente no le compran. ¿Por qué? Porque entre ellos hacen el trueque. Eso perjudica a la tienda que era del colono, que ellos habían vivido ahí. Entonces hoy dice, ven, y hoy esto no me van a comprar. Yo pensé que ellos me iban a comprar. Sí, pero ¿cómo te compramos si no hay dinero? Y entre nosotros existe pues lo que es el Evangelio, ya nos conocemos, existe una hermandad, ¿verdad? Entonces yo prefiero con mi hermano comercializar. Eso es normal. Y eso no lo veían con buenos ojos los colonos. Los colonos no les gustaba eso. Entonces, todo eso ellos sucedía en Missouri. Ahora, en el verano, que ya viene a ser junio, julio, agosto en Estados Unidos, en el verano se organizó en Sion una escuela también para los élderes que seguía pues el modelo de la escuela de los profetas que había en Kirtland. O sea que había una escuela en Kirtland, la escuela de los profetas, y obviamente ellos también en Missouri tratan de hacer una escuela para los élderes, ¿no? ¿Verdad? No habían profetas, pero sí había élderes pues dirigidos por nada más y nada menos que Parley P. Pratt. Parley P. Pratt recibió el llamamiento de presidir y enseñar una clase a la que asistían pues unos 60 élderes, 60, 60 élderes. Ahí se reunían en los bosques, en los alrededores, algo interesante, ¿no? En los bosques, en los alrededores, en la naturaleza, ¿por qué? Porque no había escuelas, pues estaban en plena construcción, en pleno, obviamente, apogeo, crecimiento. Entonces, no perdían tiempo, se juntaban ahí tipo picnic, los que conocen lo que es un picnic, y se juntaban a poder recibir revelaciones. El elder Parley P. Pratt dijo, el Señor me concedió sabiduría y me capacitó para enseñar y elevar a los élderes. ¿Mm? Interesante, les concedo sabiduría y yo enseñaba esa sabiduría. Entre tanto, William Phelps, ya se acuerdan de William Phelps, continuaba preparando lo que era el libro de los mandamientos, era el encargado de la imprenta para su publicación y a la vez también era el editor del periódico que se llamaba The Evening and the Morning Star. Y eso aparecía ese periódico mensualmente. Entonces ya tenían periódico, tenían las escrituras que cada vez se imprimían y ahora ya estaban imprimiendo lo que era el libro de mandamientos. ¿Cuál es el libro de mandamientos, hermanos? Si te has perdido alguna clase, el libro de mandamientos viene a ser lo que es ahora doctrina y convenios. Ese era el nombre inicial, el libro de mandamientos. A fines ahora de junio, en el verano de junio americano, de 1833, el profeta les envió un plano para edificar la ciudad de Sion y su templo en Missouri. Siempre, mire, imagínate, un agricultor enviando un plano. Hey, yo quiero que se establezca de esta manera Sion, que construyan sus casas así, de tal manera, la ciudad y el templo. Aquí me van a construir el templo. La ciudad estaba diseñada para contener entre 15 y 20,000 habitantes. Eso es lo que había puesto. No había esa cantidad, pero él obviamente puso y diseñó el profeta para que se establezca una ciudad promedio entre 15 y 20,000 personas o habitantes, con una superficie pues de aproximadamente 2,5 kilómetros, 2,5 kilómetros, ¿verdad? Es lo que se dice. Y manzanas en alrededor de 4 hectáreas divididas en terrenos, más o menos de 2,000 metros cuadrados, con una casa pues en cada solar, ¿no? Así lo distribuyó. Así que cuadraditos, todo bonito. Ya mandó el plano para que ellos vayan haciendo, vayan construyendo, vayan comprando y se vayan diseñando. No, que hermano, yo quiero acá, yo construyo acá, yo al costado. No, no, no. Aquí hay un orden. Las circunstancias felices y favorables pues, de los miembros de la iglesia en el condado de Jackson, Missouri, llegaron a su fin abruptamente al ver esto los colonos en julio, en el verano de julio de americano de 1833. Aquí llegó los problemas. Ante la rapidez con que aumentaban la cantidad de miembros en el condado, obviamente llegaban y llegaban los mormones, los habitantes que estaban ahí, que eran los colonos,
ellos de la región fueron desconfiando cada vez más de los mormones. Muchos de ellos, de los colonos, temían que los pioneros religiosos que habían llegado del este, obviamente los superaran en número. La ideología de los primeros colonos era diferente de la de los mormones, de los santos de los últimos días. Digo mormones para que podamos identificarlo, porque si no nos perdemos aquí por los nombres, ¿ok? Los santos de los primeros, de los últimos días, pues los mormones, ¿verdad? Era natural que surgieran, pues, entre ellos, como ya lo comenté, discrepancias culturales, políticas, religiosas, económicas, todo tipo. Eso iba a haber problemas. Problema en la cultura. Hey, mira, tú te emborrachas, yo no. Problema en la política. Hey, yo tengo un apóstol, yo tengo un profeta, tú no tienes nada, tú eres un hombre que crees en una costumbre, religión diferente. La religión también, en la economía también, ya lo mencioné, aquí hacemos trueque. Con los colonos no había trueque, si no hay dinero no me pagas, no te doy nada. Entonces, había diferencias y eso obviamente en cantidad se ve las diferencias y se ven los problemas. ¿Eh? No es fácil. Muchos de esos colonos que vivían en Missouri empleaban un lenguaje profano también. Pues lenguaje profano quiere decir, obviamente, groserías. Quebrantaban el día de reposo, se divertían con la carrera de caballos, que no está mal. Pero obviamente carrera de caballos con apuestas donde no entran los miembros, las apuestas, obviamente eso ya no es parte de nosotros. Las peleas de gallos, la gallística, lo que se llama, eso ya no hay acá en Estados Unidos porque está prohibido por los amantes de los animales. En países latinos todavía se hace eso. La pelea de gallos, vuelvo a repetir, a algunos nos gusta, a algunos no nos gusta. Yo siempre me incluyo, ¿ya? Yo siempre me incluyo, no quiere decir que a mí me guste o no me guste, pero me incluyo. A algunos les gusta, a algunos no les gusta. No, hermano, a mí me encanta la pelea de gallos, mi abuelo tenía gallos y lo hacíamos pelear. Pues qué bien por ti. No, hermano, eso está mal, ¿cómo voy a estar haciendo pelear gallos? Ok, qué bien también por ti. Bueno, cada quien tiene sus gustos. Pero el problema surgía aquí en la pelea de gallos, obviamente siempre con apuesta. No, yo le voy al gallo tal, entonces se reunían, obviamente en círculos, y la gente apostaba. Entonces había pues trago, lo que viene a ser el licor, la gente tomaba, la gente apostaba, la gente fumaba, la gente chachaba su tabaco, escupía, era un caos, ¿no? Entonces obviamente un santo de los últimos días pues no participaba de eso, al no participar obviamente solamente lo hacían los colonos, de esa manera ellos se divertían. Eran ociosos algunos, las borracheras, el juego, la violencia. Obviamente el clásico típico que vemos a veces en algunas películas, el clásico oeste, ¿verdad? Así era más o menos Estados Unidos, ya mucha violencia, pues el trago les llevaba a perder la conciencia. Obviamente, ¿cómo se solucionaba? A golpes, a la pelea, ¿verdad? Un poco cavernícolas un poco, ¿verdad? Obviamente cuánto hemos evolucionado, ¿eh? Cuánto hemos cambiado poco a poco, ¿verdad? Pero todavía hay por ahí algún cavernícola que siempre le gusta pelear, toma y no se controla y encuentran peleas. El profeta dijo que era, miren lo curioso, el profeta que no era un hombre tan culto, pero él dijo que era gente que había quedado atrasada en el tiempo. Era gente muy inculta, dijo, y degradada la que encontraron. ¿Mm? Siempre cuando visitaba al profeta, pues miraba eso. Obviamente gente mega cavernícola, decía el profeta. Cavernícola lo digo yo en mis palabras, pero él dijo gente muy inculta y degradada. Gente degradada la que encontraron. Entonces imagínate vivir con eso, mi vecino es así, yo al frente, obviamente no quiero eso para mis hijos, trato de evitarlos. Entonces, ¿cómo los evito? Pues tratar de ignorarlos, ¿verdad? Ahora, en julio de 1833, es decir, un mes antes de la revelación 94 que voy a hablar, la población mormona había llegado casi a 1,200 personas, para tener una idea. Y seguían llegando más miembros mes tras mes, ¿no? Vamos a la nueva Sion, vamos a la nueva Sion. Entonces seguía llegando la gente. Ya 1,200 personas en ese tiempo es bastante, ¿eh? Bastante entre hermanos. Hey, hermano, ¿cómo está usted? Y hermano también. Y los colonos te quedan mirando. Entonces ya el grupo va creciendo.
Algunos miembros se jactaban de que habría miles que irían a vivir en el condado. Encima les decía, ya, tranquilo vecino, ya van a venir más, estamos viniendo. Y el vecino miraba y miraba que llegaba gente, ¿verdad? Entonces ya la cosa como que no es tan fácil. Con una simple superioridad, unos cuantos cientos de mormones más habrían podido pues quitar el control político a los que habían establecido la ciudad y el condado. Obviamente son mayoría, hay elecciones, ¿cómo hago? Obviamente van a ganar ellos, ¿no? De frente, pues no son mayoría. Una cosa es yo con mis vecinos, me peleo con al frente, que solamente son dos, pero otra cosa es que esos dos, obviamente que son los mormones, ya vienen y son 1000, ya no puedo pelearme, ¿no? Porque entre ellos se defienden, ya son mayoría, eso no es tan fácil. Con una simple superioridad, obviamente, unos cuantos cientos de mormones más habrían podido pues quitar el control de la ciudad. Los lugareños, que son conocidos como los colonos, estaban naturalmente de miedo y enojados de aquel fervor religioso pues que predecía que todos los gentiles, eso decían todavía los miembros de la iglesia, que todos los gentiles, así los llamaban los pioneros a los colonos, los que no fueran mormones, los gentiles, serían destruidos cuando el reino milenario se estableciera en el condado de Jackson. Obviamente que esto es mal interpretado. Tú no puedes estar diciendo, hago aquí un pare para explicar, tú no puedes estar diciendo que solamente los mormones nos salvaremos. Eso no es verdad. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo dijo? Sí, mi amigo, como lo escuchas, no es verdad que solamente los mormones nos salvaremos. Es verdad que existen reinos. Entonces, y no podemos estar andando diciendo tampoco eso. Pues, ¿no? ¿A qué gente le va a gustar escuchar? Solamente los que asistan a mi iglesia se salvarán. Ustedes serán incendiados, muertos, destruidos cuando venga Cristo. A nadie le va a gustar escuchar eso. Por más que sea verdad o no, a nadie le va a gustar. Entonces, tratemos un poco siempre de poder ser cautos también, gente civilizada, respetemos las creencias de los demás, ¿verdad? Entonces no podemos andar haciendo, pero los primeros pioneros, pues los pioneros decían eso, ¿no? Que serían destruidos cuando el reino milenario se establezca, ustedes van a ser destruidos, no se preocupen. Y ya estamos llegando más. Entonces, obviamente, eso en esa época, pues les traía miedo, confusión, encima que eran medios nardentales, medios cavernícolas, obviamente les daba cólera, ¿verdad? Eso les enfurecía. Esto a veces sucede, ¿ah? Y yo lo he visto en nuestros tiempos también. Por ejemplo, la inmigración, ¿es buena o no es buena la inmigración? Cuando yo inmigro a un lugar, me voy a otro sitio, ¿es bueno o no bueno? Una cosa es que llegue a una ciudad o un país un inmigrante, o dos inmigrantes, o una familia inmigrante. Eso es normal, ¿verdad? O que lleguen tres, o una familia, dos, tres familias, o 50. Pero otra cosa, mi hermano, es que lleguen miles o que lleguen millones. Por ejemplo, la vez pasada se vio en las redes sociales que en Cataluña, ¿que dónde queda Cataluña? Bueno, en España llegaban muchos, en España, en Europa, llegaban muchos marroquíes de Marruecos, ¿sí? Que las películas que usted ve de Turquía, por ahí está Marruecos, ellos emigraban a lo que era España. Es decir, de Marruecos, y ellos se iban a España, pero la mayoría de marroquíes son musulmanes. Y ellos iban, obviamente vas con tu religión, vas a un país católico como es obviamente España. Y obviamente tienen sus tradiciones los marroquíes y esas tradiciones, como ya son un grupo grande, ellos lo hacían en las calles. Es decir, los españoles que no son musulmanes tienen que convivir con esas tradiciones. Pregunta, ¿está bien o no? Hermano, ¿y era mala la tradición? No se trata que sea buena o mala, se trata que no puedes hacer eso, sobre todo en un país que no es el tuyo. ¿Por qué? Porque muchas veces molesta al lugareño. Eso hay que tener cuidado. No digo que sean tradiciones malas lo que hacían o que hacen los marroquíes, pero si un grupo grande de gente se pone a orar en una calle, porque es normal para ellos y están orando a Dios, al mismo Dios que nosotros creemos, ya la cosa cambia. O si empiezan a hacer ciertos ritos, eso va cambiando. ¿Qué quiero decir con esto? ¿La inmigración es buena o no?
cómo debemos comportarnos al llegar a un país extranjero, cómo debían comportarse entonces los pioneros al llegar a Missouri. Hay que tener cuidado. ¿Quieres saber más? Bueno, los mormones hacían negocios, como ya lo comenté, y les iba bien entre ellos. Como no tenían dinero, hacían trueque, es decir, no usaban el dinero, sino el intercambio. Y eso también perjudicaba a los colonos, que ya lo comenté, que vivían ahí, los colonos. Ellos pensaron que les iría bien con la llegada de mucha gente. Ellos creyeron, todos equivocados. ¿Ah? Los colonos se equivocaron. Dijeron, uy, llega gente, aquí me va a comprar, mi tiendita va a crecer porque llega nueva gente. Y eso es falso, no pasó eso. Entonces, muchos colonos también se fueron del lugar, ¿no? Dijeron, aquí están llegando muchos pioneros y esto va a ser un caos, nos vamos. Vendieron sus tierras y se fueron mejor. Ahora, también había problemas con los indios americanos, esos que hacen, esos indios, esos se llama indio americano, que salen con sus, ahí con sus plumas, ahí yo ser pluma blanca, los que dicen, bueno, esos indios americanos, lo digo así con todo el cariño y amor, no lo estoy degradando, sino para que se entienda. Esos indios americanos también había problemas con ellos en ese momento. Los colonos temían que los santos utilizaran a los indios como aliados. ¿Por qué, hermano, los colonos pensaban eso? ¿Por qué? Porque ellos estaban en la frontera con los indios. Missouri quedaba en la frontera de Estados Unidos en ese entonces. ¿Ah? Hasta ahí llegaba Estados Unidos. Y ahí, para el oeste, quedaban todos los indios americanos. Entonces, esos indios estaban como que en celo, en guerras. Entonces, pero los mormones eran muy amigos de estos indios americanos. Y los colonos temían que los santos utilizaran a los indios como aliados con el fin de conquistar la región para su nueva Jerusalén. Ahora, ¿y por qué tenían amistad los mormones con los indios americanos? No olvidemos que los pioneros decían que los indios americanos pues son los lamanitas. A esto se sumó también, imagínate, ya entonces llega gente y encima dicen los colonos, estos son amigos de los indios, más gente todavía, y estos nos odian, en cualquier lado, en cualquier momento nos matan. A esto también se suma que también los colonos estaban a favor de la esclavitud. Hay que recordar que en ese tiempo en Estados Unidos había esclavitud, todavía la esclavitud no había sido abolida, había sido anulada. Por lo tanto, entonces los mormones estaban a favor de la abolición de la esclavitud, es decir, ellos querían pues que exista la libertad. Entonces los colonos decían, no, deben haber esclavos negros. Obviamente los mormones decían que ya no debe existir eso. Entonces, por lo tanto, los negros o los de raza negra también estaban a favor de los mormones. O sea, todos estaban a favor de los mormones. Entonces, los colonos, están los indios americanos, ellos van llegando en grupo, los negros también están a favor con ellos. Entonces, nosotros peligramos. Esto también enfureció a los colonos. Entonces, ¿qué sucede? El sábado 20 de julio, me estoy tomando un poquito de tiempo, hermano, para que mi amigo puedas entender la historia. Si no, no se entiende, ¿ok? Y luego vamos a avanzar la clase. El sábado 20 de julio, 400 o 500 ciudadanos más o menos, iracundos colonos, se reunieron en la sala del Tribunal de Independence. Ellos, enojados, eligieron oficiales y formaron un comité pues, encargado de redactar un documento con sus demandas a los mormones. Llegaron a la conclusión que se decidió en ese momento que los santos debían salir de Missouri. Ellos decidieron por mayoría y porque tenían las armas, obviamente, y la autoridad, ellos decidieron que deberían salir todos los mormones. La reunión se convirtió en una turba que decidió destruir la imprenta, como ven en la imagen, y la oficina de impresión. Fueron hasta allí, la rodearon la oficina y la residencia de William Phelps, que era el encargado de la imprenta, sacaron los muebles al jardín y a la calle, rompieron la imprenta y se la llevaron. Desparramaron los tipos quieren decir las letras donde se imprime, ¿verdad? Eran imprentas de ese tiempo, no eran modernas como las de ahora, así se llamaban los tipos, y destruyeron casi todo pues, el material que ya se había impreso. Incluso la mayor parte de los pliegos todavía sin encuadernar del libro de los mandamientos. Ya estaba a punto de encuadernarse y todo eso se destruyó. En un rato habían dejado en ruinas pues la oficina de impresión que tenía 2 pisos. Lo destruyeron. Llegó la turba, sacó el obispo Edward Partridge,
Edward Patridge, ¿te acuerdas? Sí, lo he mencionado. Bueno, él era el obispo, lo sacaron de su casa y lo arrastraron a la plaza pública. También se llevaron a Charles Allen, un converso de Pensilvania que tenía 27 años, un joven, un muchacho, y exigieron a ambos hombres que repudiaran el libro de Mormón. Si no lo repudian, se largan de aquí, se van de la región. Los dos se negaron a hacer lo que les exigían y sus atacantes empezaron pues a preparar la brea y las plumas como eran en ese entonces. El obispo Patridge afirmó serenamente, muy tranquilo, que estaba dispuesto a sufrir por Cristo, tal como lo habían hecho los santos de la antigüedad. Así les dijo el obispo. Los dos soportaron con el tal resignación y mansedumbre el cruel bochorno de que los untaran, que les pusieran la brea caliente y los cubrieran de plumas, que la multitud ya había continuado vociferando injurias, terminó por alejarse en silencio porque el obispo Patridge no hizo nada, demostró calma, serenidad y tranquilidad. ¡Wow! ¿Te imaginas que te hagan eso y no decir nada? Grande el obispo Patridge, grande. Toma nota para que sepas. Si algún día lo veremos, hacerle esa pregunta, ¿cómo lo hiciste, hermano? ¿Verdad? Grande el obispo Patridge. También hubo unos cuantos ejemplares del libro de mandamientos, el cual contenía revelaciones que había recibido el profeta José Smith, que se salvaron milagrosamente pues de la destrucción. Dos hermanas, Mary Elizabeth y Carolyn Rawlings. Grábate esos nombres que vemos en la imagen de la derecha, que es muy conocida en la iglesia. Estas jovencitas tenían 14 y 12 años. Ahí ves dos jovencitas con hojas. Bueno, pues esas jovencitas tenían 12 y 14 y 12 años respectivamente. Estaban mirando ellas, mientras el populacho, los colonos, tiraban los grandes pliegos. Pliegos quiere decir las hojas impresas, porque eran en pliegos, así se imprimía y luego había que cortar. Entonces esos grandes pliegos sin encuadernar al terreno de la oficina, pues ellos lo destruían con tanto trabajo, dinero, tiempo, imagínate. Todo el trabajo perdido. Ellas determinadas a salvar algo, las niñas recogieron todo lo que pudieron llevar en los brazos y corrieron hacia la parte de atrás del edificio. Los hombres les gritaron que se detuvieran, los malos, la turba, les gritó, pero ellas no hicieron caso y se escaparon a través de una abertura de la cerca en dirección a un campo de maíz. Ahí se fueron, se escondieron y durante mucho rato oyeron a los hombres que las buscaban, mientras ambas permanecían inmóviles acostadas en el suelo. Más adelante se encuadernaron esos pocos ejemplares que se habían preservado. Las niñas recibieron sendos volúmenes del libro de los mandamientos que guardaron pues ellas como un tesoro por el resto de su vida. Hicieron algo bueno estas niñas, muchachas. ¿Cómo se llamaron? Mary Elizabeth, o María, o Mary, como quieras llamarlo en inglés, Mary Elizabeth, y Caroline Rawlings, las hermanas Rawlings. Interesante, ¿verdad? Todo lo que pasa, todo lo que sucede en ese tiempo. Ahora conocemos un poco más de la historia y vamos entendiendo. Ahora sí nos centramos a lo que son la sección 94 y 95. Antes de empezar, lo que había dicho al comienzo, antes de empezar la sección 94, toma nota porque muchos no se dan cuenta. La sección 94 se dio el 2 de agosto. Pero hermanito, ¿cómo dice eso usted? Ahí en la hoja que usted está poniendo dice 6 de mayo de 1833. Ahí está, lo he marcado todavía. Y usted dice, ¿por qué dice usted que se dio el 2 de agosto? ¿Ah? No, pues hermano, no me confunda. Ok, mira, veamos. Ahí en la hojita que está marcada dice 6 de mayo de 1833. Yo solo me hablo y me respondo, ¿verdad? Pero yo me estoy imaginando que me estás haciendo esa pregunta. Esta revelación se puso la fecha incorrectamente. ¿Cómo, hermanos, se equivocaron? Sí, se equivocaron. Es decir, la fecha ha estado mal. Hasta el 2013. Imagínate. Por eso estas hojas que yo pongo aquí es antes del 2013, donde los historiadores de la iglesia lo cambiaron. ¿Y cuál es la fecha? El 2 de agosto de 1833, tal como sale en tu celular. Mira tu celular y vas a ver lo que dice sección 94, 2 de agosto de 1833. Ah, ta. Ahora, como supuestamente se escribió el 6 de mayo, se puso después de la sección 93.
¿verdad? Porque mayo es después de la sección 93 que vimos la semana pasada, por eso se puso la sección 94 después. Pero cuando uno lee la historia, no es la continua. Y te voy a explicar. La sección 95, míralo ahí, por eso he puesto una flechita, se dio el 1 de junio. La razón por la que Doctrina y Convenios 94 se publicó antes que la sección 95 no se debe a un orden cronológico de revelación, sino a la forma en que se organizó el libro para agrupar revelaciones relacionadas, tal como ya lo dije. Las secciones se agruparon por temas y por fechas aproximadas. No quiere decir que están todas las fechas exactas, pero no necesariamente en el orden exacto en que se recibieron. Es decir, no están por fechas exactas las revelaciones, espero que te haya explicado y se haya entendido, sino por temas. Así está registrado Doctrina y Convenios. Ahora, imagina un pequeño pueblo, otra vez, para entrar a la sección 94, ya te conté la historia, pero imagina ahora un pequeño pueblo en Ohio, en Kirtland, en el verano de 1833, el 2 de agosto. El pueblo tiene esperanza, pero también incertidumbre. Los santos de los últimos días, un grupo de fieles que apenas comenzaban a forjar su camino en una América llena de desafíos. Así era Kirtland. Se reunían en una conferencia de sumos sacerdotes en este momento. Su líder, el joven profeta José Smith, un hombre joven, pero con una visión pues divina que le ardía en su corazón, sentía la urgencia de edificar algo más grande que un simple asentamiento. Que él quería edificar una ciudad santa, un lugar donde el cielo y la tierra pues se encontraran. En medio de esta efervescencia espiritual, el 2 de agosto de 1833, el Señor habló a través de una revelación, ahora conocida como Doctrina y Convenios, sección 94. Esta no era una instrucción cualquiera. Era un mandato divino para construir no solo un templo, sino también dos edificios claves. ¿Qué se les pedía? Una casa para la primera presidencia y otra casa para la impresión de las escrituras. Pero, ¿qué significan estas palabras para nosotros el día de hoy? Que los santos de Kirtland no solo buscaban un lugar para vivir, anhelaban construir Sion, una sociedad utópica, una ciudad ideal donde la pobreza, la injusticia y el egoísmo no existiera. Sin embargo, no todo era ideal. En Missouri, sus hermanos en la fe enfrentaban pues persecución, una turba había destruido ya la imprenta de la iglesia, un golpe devastador para la difusión de las escrituras. En Kirtland los recursos también eran escasos, no es que había gente de dinero, había gente de pobreza, y la tarea de construir un templo ya parecía monumental. Pero el Señor no se limitó a pedir un templo en Doctrina y Convenios 94. Reveló un plan aún más ambicioso. ¿Qué quería? Edificar una ciudad según su diseño, con el templo como el corazón y otros edificios como pilares de su obra. El 2 de agosto, que se da esta revelación en una conferencia de sumos sacerdotes, José Smith recibió esta revelación que no solo asignaba roles a un comité de construcción. ¿Quiénes estaban dentro de ese comité? Hiram Smith, Reynolds Calhoun y Jared Carter, o Jared Carter, como quieras pronunciarlo. Ellos estaban dentro del comité de construcción y delineaba un plano divino para Kirtland. El Señor no solo estaba organizando una comunidad, entonces estaba enseñando a su pueblo a alinear sus esfuerzos terrenales con un propósito celestial. Era un llamado a la acción en un momento de crisis, un recordatorio de que incluso en la adversidad, Dios tiene un plan. Esta sección es conocida como los edificios para la obra del ministerio. ¿Y cómo empieza esta revelación que veremos a continuación? El Señor comienza con una instrucción clara. He aquí te digo que comiences a edificar una casa para mí, en la tierra de Kirtland, para la presidencia, dice el versículo 3. Esta no era una simple oficina administrativa. Era un lugar sagrado donde los líderes de la iglesia, guiados por revelación, administrarían los asuntos del reino de Dios. El Señor especifica que esta casa debía construirse según el modelo que se le ha dado. Aquí vemos el gran principio, el primer principio. ¿Cuál? Dios es un arquitecto divino. No deja nada al azar.
Cada detalle, desde la ubicación hasta el propósito, está diseñado para reflejar su voluntad. En el centro de la ciudad de Kirtland debían estar el templo y otros dos edificios sagrados. Primero la casa de la presidencia y el versículo 10 dice la casa de la impresión o lo que viene a ser la imprenta. ¿Y para qué? Tenían que imprimir pues más libros de Mormón y más escrituras. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿estamos nosotros en estos tiempos construyendo nuestras vidas según el modelo divino que Dios pone? ¿Seguimos el plano que Dios nos ha dado? Construir una casa para el Señor en nuestro corazón significa dedicar tiempo a la oración, el estudio de las Escrituras, el servicio, asegurándonos de que cada decisión esté alineada con su voluntad. El Señor asigna lotes específicos a Hyrum Smith, a Reynolds Cahun y a Jared Carter. Ellos eran miembros del comité de construcción, ellos encargados de la construcción. Estos lotes no eran solo parcelas de tierra, eran herencias en Sion, un símbolo de su compromiso con la obra de Dios. Pero lo más notable es el énfasis en la unidad. No es menester que se apresuren a edificar la casa para la presidencia, sino que obren con toda diligencia, con solemnidad y con la hermosura de la santidad, dice el versículo 6. Este versículo nos enseña que el trabajo de Dios no se trata de prisa, sino de excelencia, de reverencia, de propósito. Las cosas de Dios requieren paciencia y santidad. No se trata de cuántos me gusta recibimos en una publicación espiritual, sino de la profundidad con la que vivimos nuestra fe. ¿Estamos los santos de los últimos días, el día de hoy, en estos tiempos, estamos construyendo nuestras vidas con la hermosura de la santidad? ¿O nos dejamos llevar por la corriente del mundo? ¡Apúrese, hermano, apúrese! En el versículo 8 también se especifica que no habrá ninguna cosa inmunda. Ya había dado la ley de salud, así que en ese lugar no iba a haber los santos con sus pipas, humeando, ni escupiendo en el piso. El versículo 10 dice que el segundo edificio sería una imprenta, como lo dije. Esta casa no era solo para imprimir libros, era un lugar donde las palabras de Dios serían preservadas y compartidas con el mundo. En un momento en que la imprenta en Missouri había sido destruida, este mandato era un acto de fe. Este versículo nos desafía a ser guardianes de la verdad divina. Por eso conté yo la historia al comienzo, para entenderlo. Ahora, como historia, deben saber lo siguiente. El 1 de octubre, mira, unos meses después, Oliver Cowdery, ¿te acuerdas de él? Bueno, pues Oliver Cowdery partió hacia Nueva York con $800. ¿Para qué? Para comprar otra imprenta. Cuando regresó a Kirtland con una prensa y otros equipos en diciembre, se desarrolló una imprenta temporal en la posada de John Johnson, por si acaso, para que sepas la historia más adelante. Ahora, en los siguientes versículos de esta sección se menciona la construcción de más casas. ¿Y cuál es la historia? Te comento. Hyrum Smith, Reynolds Cahun, que ya lo mencioné, y Jared Carter, que fueron llamados para integrar un comité de la construcción, ellos supervisarían la construcción de ciertos edificios en Kirtland. Y no solo pues supervisar, sino también poder recaudar fondos, ¿ah? No era que, yo me paro ahí, cruzo mis brazos y miro. No. Tenían que recaudar fondos. Para ayudarlos en su asignación, el Señor les dio la tierra adyacente al templo, al terreno del templo. Por otra parte, especificó que las casas para la primera presidencia y la imprenta no empezaran a construirse hasta que os dé un mandamiento en cuanto a ellas, dice el versículo 16. Tal como sucedió, la construcción del templo de Kirtland requirió toda la energía y los medios económicos de la iglesia. Y cuando la obra se terminó, los fieles de Kirtland se vieron forzados a salir de allí rumbo a Missouri. De manera que los otros dos edificios nunca se construyeron, por si acaso. Estoy adelantando al futuro. Sí, se construyó el templo de Kirtland, pero las otras dos casas o edificios nunca se construyeron porque los santos tuvieron que salir. Los santos en Kirtland enfrentaron dificultades para construir incluso el templo, y estas dos casas adicionales nunca se construyeron según lo planeado.
En cambio, se levantó un edificio más pequeño que sirvió con múltiples propósitos. La imprenta, ahí bien, una sola, en un solo lugar pequeño, un edificio pequeño que construyeron al final e hicieron su imprenta, su escuela de profetas y oficinas para la primera presidencia. Todo junto ahí en un edificio. ¿Por qué? Porque no alcanzaron a construir lo demás. Este cambio de planes no fue un fracaso, sino una adaptación a las circunstancias. Nos enseña que, aunque los planes de Dios son perfectos, a veces pues nos pide flexibilidad en nuestra vida, cómo reaccionamos cuando los planes no salen como esperamos. ¿Confiamos en que Dios tiene un propósito mayor incluso cuando no lo entendemos? Vamos a retroceder porque llegamos a la sección 95. Ahora sí retrocedemos los meses para ver esta sección. Vamos a retroceder los meses. Seguimos en el corazón de Kirtland, Ohio, en el verano de 1833. Un pequeño grupo de santos se reunía con un sueño que parecía imposible: construir un templo, un lugar donde el cielo pues va a tocar la tierra. En el versículo 1, era el 1 de junio, la pobreza apretaba a los santos, las persecuciones en Missouri ardían y la fe de los santos estaba siendo probada como nunca antes. En medio de este escenario, mi hermano, el profeta José Smith recibió una revelación que resonaría como un trueno en los corazones de los fieles. ¿Cuál? Doctrina y Convenio, sección 95. Esta no era solo una instrucción para construir un edificio, era un llamado divino a corregir, purificar y edificar un mensaje que ardía con amor y reprensión y esperanza. En 1833, los santos en Kirtland habían recibido el mandato ¿de qué? De construir el templo, el primero de esta dispensación. Pero el progreso era lento. La falta de recursos, la inexperiencia y en algunos casos la falta de compromiso retrasaban la obra. Mientras tanto, en Missouri, ¿qué pasaba? Los santos enfrentaban una persecución, como ya lo he mencionado. Sus hogares eran atacados, la imprenta ya publicaría las revelaciones de José fue destruida. Así, en esta adversidad, se da Doctrina y Convenio, sección 95. No era un mensaje suave, era una reprensión amorosa, un recordatorio de que Dios ama a su pueblo. Pero Él espera que actúen con diligencia y fe. Es por eso que tiene de título esta sección: Andan en tinieblas al mediodía. Veremos. Debemos saber que el templo no era solo un edificio, era el corazón de Sion, el lugar donde los santos serían investidos con poder de lo alto. Pero el Señor, en su sabiduría, vio que su pueblo necesitaba corrección para estar a la altura de tan sagrada tarea. Esta revelación, como un faro en la tormenta, los llamó a arrepentirse, a trabajar juntos y a confiar en el plan divino. Sí, el Señor los llama. Así empieza esta sección 95 en los primeros versículos. En el versículo 1, el Señor comienza con una declaración poderosa. Su amor no es solo ternura, sino también disciplina, diciendo en el versículo 1, a los que amo también disciplino para que les sean perdonados sus pecados. Como un padre que corrige a un hijo amado, el Señor reprende a los santos por la lentitud en construir el templo. Llama a esta demora un pecado muy grave, dice el versículo 3. No por malicia, sino por falta de diligencia. Este versículo nos golpea con una verdad eterna. El amor de Dios no siempre es cómodo. Nos ama tanto que no nos deja estancados en nuestra mediocridad. Nos corrige para que crezcamos, para que nos acerquemos más a Él. Hoy, en un mundo obsesionado con la comodidad y la validación, este mensaje es un despertador espiritual. ¿Cómo recibimos la corrección entonces en nuestro tiempo? Ya sea a través de un líder, una escritura o una voz interior. La reprensión divina es una invitación a ser mejores, en lugar de resistirla. Abracémosla como una prueba de amor de Dios. Sí, mi hermano,
En estos tiempos nosotros todavía podemos ser o tener o recibir revelaciones, como en esos tiempos. Y esas revelaciones pueden ser a veces sensaciones, sentimientos. En el versículo 6 dice que hay algunos que andan en tinieblas al mediodía. Es por eso que es el título de este capítulo. Tenemos que reconocer que hay muchos que han dejado de asistir a la iglesia en diferentes lugares. Y creo, y lo digo claramente, creo que no existe un barrio que no tenga inactivos. Muchísimos barrios en diferentes lugares tienen sus inactivos. Las bancas abundan, vacías. ¿Qué pasó con esos barrios? ¿Qué pasó con esos fieles hermanos? Bueno, ahora andan en tinieblas al mediodía. Y es cuando los problemas pues sobreabundan. Mi amigo, no dejemos que la oscuridad llegue a nuestras vidas. Sigamos fieles. La iglesia no pide que sean como el hermano Omar, que tenga que estudiar para preparar sus clases y poder subirlas a YouTube. No, mi amigo, eso no pide el Señor, sino que el hermano Omar es medio loco, o sea, yo, ¿verdad? Con las escrituras. Pero ustedes, que son más cuerdos, el Señor pide que oremos, que asistamos a la iglesia, que asistamos al templo. Por cierto, parece que las misioneras se pusieron las pilas en mi barrio, les cuento, porque ya bautizaron, han tenido bautizos. Sí, qué bueno, aplausos por ello. Me alegra, me alegra. La iglesia pide eso, que tengamos un llamamiento, por ejemplo, que paguemos nuestros diezmos, cumplamos la palabra de sabiduría y nos sumerjamos en las escrituras y aprendamos de ellas. Vamos, mi hermano, somos parte del Evangelio de Cristo y nosotros no andamos en tinieblas. Nosotros salimos de esas tinieblas. Luego el Señor revela que el templo es más que un edificio, es un lugar donde Él preparará a su pueblo para un propósito que aún no comprenden plenamente. Promete que en el templo los santos recibirán ordenanzas y poder de lo alto, dice el versículo 8. Este pasaje nos enseña que el templo es un portal al poder divino. En nuestra época donde buscamos fortaleza para enfrentar un mundo lleno de confusión, el templo es un refugio donde encontramos claridad, paz y dirección. Pero también nos desafía. ¿Estamos priorizando lo sagrado? Cada vez que posponemos el estudio de las escrituras, cada vez que posponemos la oración o la asistencia al templo, no estamos, en cierto modo, repitiendo el pecado grave de los santos de Kirtla. ¿Sabías que los misioneros antes de salir a predicar entran al templo? El propósito es que salgan con fortaleza, mi amigo, y puedan entender los convenios y ordenanzas que se realicen en el templo, para que ese poder y esos convenios lo tengan en sus vidas y puedan ser fortalecidos de lo alto para que lleven el Evangelio a todo el mundo. El versículo 10 nos habla que había contenciones en la escuela de los profetas. Es decir, había riñas, es decir, había desacuerdos. ¿Y cuáles eran? No se menciona. El Señor les dice que si no guardan los mandamientos, el amor del Padre no continuará con ustedes, les dice en el versículo 12. El Señor señala que la demora en construir el templo no se debe a la falta de recursos, así que no me vengan a decir que no hay dinero, sino a la falta de fe y obediencia. Los santos, distraídos por las cosas del mundo, no habían consagrado sus esfuerzos plenamente. Esta reprensión es un recordatorio de que la negligencia espiritual tiene consecuencias. Sin el templo, los santos no podrían recibir las bendiciones prometidas y su progreso se detendría. Si ellos hubieran entendido lo importante que era el templo, hubieran dejado de hacer todo y dedicarse a ello prioridad para que tengan un templo. La pregunta es, ¿nosotros en estos tiempos valoramos los templos? En nuestra vida, ¿qué templos estamos dejando sin construir? Tal vez no sea un edificio físico, sino una relación que necesita sanar, un hábito que necesita cambiar o una meta espiritual que hemos pospuesto. Cada vez que ignoramos el llamado de Dios,
retrasamos nuestro propio crecimiento. Sí, mi amigo, lo retrasamos. El Señor luego da instrucciones específicas sobre cómo construir el templo, incluyendo su tamaño, su propósito, un lugar para la escuela de los profetas y las ordenanzas sagradas. Pero lo más importante es el énfasis en la unidad. Los santos debían trabajar juntos, no en competencia ni en caos. Este versículo nos enseña que la obra de Dios requiere colaboración. Nadie construye Sión solo. Aprendemos que nuestra fe no es un viaje solitario. El Señor nos llama a trabajar juntos en nuestras familias, comunidades, en nuestras congregaciones. El versículo 14, el Señor les dice que construyan el templo de Kirtland de acuerdo con el modelo que mostrara a tres. Solo 2 días después de que se recibió Doctrina y Convenio sección 95, se convocó a una conferencia de sumos sacerdotes en la sala de traducción de Kirtland. La conferencia designó a José Smith, Sidney Rigdon y Frederick Williams, presidencia, ellos eran la primera presidencia, para que obtuvieran un proyecto o construcción del patio interior de la casa. Ellos recibieron la revelación de los planos del templo. ¿Te imaginas eso? Es decir, el templo me lo construyen no como ustedes quieren. Van a haber a unas personas que van a recibir los planos. ¿Quiénes fueron? La primera presidencia. Joseph Smith. ¿Quién más? Sidney Rigdon y Frederick Williams. Ellos recibieron los planos del templo. Truman, escucha bien lo que te cuento. Truman Angell, que estuvo íntimamente involucrado en la construcción, citó a Frederick Williams lo siguiente: José recibió la palabra del Señor para que tomara a sus 2 consejeros, William y Rigdon, y se presentara ante el Señor, y él les mostraría el plano o modelo de la casa que se iba a construir. Nos pusimos de rodillas, invocamos al Señor y el edificio apareció a la distancia de la vista. Yo fui el primero en descubrirlo. Entonces lo vimos todos juntos. Después de que hubiéramos echado un buen vistazo al exterior, el edificio parecía justo sobre nosotros, y el maquillaje de esta sala parecía coincidir con lo que yo vi allí hasta una minucia. Fin de la cita. Estos hermanos recibieron los planos del templo, mi hermano. Sí, ellos vieron cómo se construiría el templo. Y esa construcción de esos planos se lo dieron al comité ejecutor. Sí, lo vieron en 3D, mi hermano. A ver, pues, que los contrincantes digan, ok, José Smith inventa, muy bien. Y de Sidney Rigdon y de Frederick Williams, que ellos digan, pues, que no vieron el templo, que se les apareció en 3D, prácticamente. 3D lo digo yo, pero si lo ves minuciosamente el templo en una visión, eso es 3D. Lo que es ahora 3D, ¿verdad? En 3 dimensiones lo ves, ¿verdad? Por todo lado lo ves. Que te digan los críticos, pues. Que te digan que no es verdad, que el profeta no recibe revelación. ¿Qué hacemos ante eso? Si hay pruebas, si hay testimonios. Aprendemos que el amor de Dios incluye la disciplina. Cuando enfrentamos pruebas o correcciones, debemos verlo como oportunidades para crecer más acerca de Él. También aprendemos que en el templo es un lugar de paz y poder. Hagamos del templo una prioridad asistiendo físicamente, nos enseña esta sección 95. No olvidemos que la negligencia espiritual retrasa nuestro progreso. Aunque no siempre entendamos el plan de Dios, confía, mi amigo, en que Él está preparando algo más grande de lo que imaginas. Cada paso de fe te acerca a sus promesas. No dejemos que la negligencia o el miedo nos detenga. Abracemos la corrección divina. Trabajemos juntos y confiemos en el plano del Señor. Eso nos enseña esta sección. Es maravilloso conocer
el Evangelio. Es maravilloso conocer estas experiencias, estas historias, mi hermano, porque esto fortalece nuestra fe. Sí, mi hermano. A veces nosotros tenemos dudas. A veces nosotros somos débiles y no queremos ir a la iglesia. Conociendo estas historias, ¿vas a dejar de asistir? ¿Te vas a inactivar? Vamos, mi amigo. No hay motivo para hacerlo. Más bien hay motivo para ser activo 100%. Hay activo para ir a su templo. Hay activo para poder valorar y saber de que esta iglesia es verdadera, de que tenemos profetas y que el Señor siempre revela a su pueblo. Llegamos a la sección 96. Pero antes de empezar, tengo que explicar un poco más, porque si no, no nos vamos a perder. Hay muchísima historia y tengo que ser breve para que eso se entienda. Para ello sería bueno recordar la sección 42, 72, 78 y 82. ¿Por qué estas secciones? Porque estas secciones revelan la ley de consagración y establecen una organización de líderes de la iglesia llamada la Firma Unida, en la cual se establecían los fideicomisarios de las propiedades de la iglesia. Administrar, ¿qué eran? Los que tenían que administrar los almacenes y aliviar la pobreza. Es decir, cuando se hizo la ley de consagración tenía que haber líderes quienes eran los encargados de poder distribuir todo. Tenían el dinero también, ellos eran los fideicomisarios. Así se llama, pues. En los meses de marzo, abril y mayo, que son la primavera de 1833, regresando un poco atrás, los miembros de esta firma unida, y otros elaboraron una estrategia para adquirir varias granjas en la zona de Kirtland, Ohio, especialmente una granja y una taberna de ladrillo, propiedad de uno de los primeros colonos llamado Peter French. En inglés, Peter French. En español, Pedro Francés. Si quieres ver cómo se pronuncia, si quieres saberlo. Peter French era el dueño de estas granjas, de esa inmensa terreno. Y a él tenían que comprarle. Ya el Señor les había dicho que mucho demoraban en la construcción del templo, ¿verdad? Así que tenían que decidirse. Los santos esperaban construir una estaca de Sion alrededor de la casa del Señor y averiguaron si estaban en venta los terrenos y las granjas estaban disponibles. El consejo entonces decidió comprar esas granjas. Nombró agentes para negociar la venta y llamó a los élderes de su escuela para que fueran a recaudar fondos entre los santos porque se necesitaba dinero. Adivinen cuánto era el monto que pedían. Nada más y nada menos que $5,000. Para esa época era muchísimo dinero. Se recaudaron los fondos y se compraron las granjas, lo que dio lugar a otro consejo el 4 de junio, en el que no hubo acuerdo sobre quién debía administrar la granja francesa. Así le llamaban, la granja francesa, porque el dueño había sido Peter French, francesa. Pero todos acordaron preguntar al señor mejor para ver quién se encargaba de la administración. Ellos no se ponían de acuerdo. ¿Qué opinas de que no se ponían de acuerdo? ¿Tú te hubieses puesto de acuerdo? ¿Mm? Ay, hermano, estos paraban peleando, estos pioneros. ¿Te pones de acuerdo ahora en estos tiempos con tus hermanos del barrio? ¿Te pones de acuerdo con tus hermanos de sangre en un tema familiar? Si ni los mismos hermanos se ponen de acuerdo en estos tiempos y hay muchísimos conflictos, lo mismo era en esos tiempos de los pioneros. No ha cambiado. No hemos cambiado. El ser humano es complicado y más complicado cuando no es humilde. Ya la vez pasada en una clase hablé de cómo los hermanos se pelean por las herencias. Así que en esta oportunidad los pioneros no se peleaban por herencias, pero sí por saber quién debía administrar todas estas granjas. Por cierto, ¿te has dado cuenta que el profeta José Smith no aparece en estas discusiones, verdad? ¿Por qué? Porque él delega y deja que los demás vean esa parte. Yo no me voy a encargar de todo, dice el profeta. Vean ustedes, ya yo me encargo de otras cosas. El Señor respondió que Newell Whitney, el obispo de Kirtland, debía hacerse cargo del lugar como buen mayordomo. No te olvides,
Edward Patridge, hermano, ¿usted dijo que Edward Patridge era el obispo? Sí, de Missouri. Y el otro lugar que quedaba, Ohio, que quedaba Kirtland, era Newell Whitney. En español, Newell Whitney. Él era el obispo. Y él fue el encargado que debía hacerse cargo. Como dato, en la finca como se llama, o en el lugar, en el terreno francés o de los franceses, también había un horno de ladrillos que estaba destinado a la fabricación de ladrillos para el templo. Inicialmente los miembros deseaban construir el templo de ladrillo. Una de las principales razones por las que compraron esa granja de Peter French fue por las facilidades que ahí se encontraban para hacer ladrillos. Si dentro del terreno había un lugar para hacer ladrillos y el templo lo voy a hacer de ladrillos, pues lo compro el terreno, ¿verdad? O sea, es más fácil. El propósito de construir el templo de ladrillo fue abandonado. Aquí viene lo curioso. Eso fue abandonado, esa historia. ¿Por qué? Porque se abrió una cantera, así se le llama, cantera de piedra, a poca distancia para obtener la roca para su construcción. ¿Por qué? Porque el templo no se iba a construir de ladrillo, sino de piedra. Y donde hay piedra para cortar y trasladarlo y construirlo, eso se llama una cantera. Ellos encontraron una cantera. Así que el horno de ladrillos no fue usado. Evidentemente, para crear el efecto deseado, las paredes terminadas fueron marcadas para tener la de ladrillo, ¿no? Pero lo hicieron nada más, pero no fue de ladrillo. Ahora, en medio de esta incertidumbre, el profeta José, un hombre que vivía con un pie en la tierra y el otro en el cielo, elevó su corazón al Señor y la respuesta llegó como un rayo de luz divina, Doctrina y Convenios, la sección 96. Una revelación que no solo resolvió el dilema de la granja, sino que trazó un mapa para la administración de la obra de Dios y la edificación de su reino. Esta sección tiene como título: Me es conveniente que se fortalezca esta estaca. En el versículo 1 empieza diciendo que el Señor le es conveniente que se fortalezca esta estaca. La primera estaca de la iglesia estaba en Kirtland, Ohio. Los pioneros no se imaginaban cómo crecería la iglesia por el mundo. Ahora hay estacas en casi todo el mundo y el evangelio sigue creciendo. En el versículo 2, el Señor comienza resolviendo el dilema de la granja French. El obispo Newell Whitney, un hombre conocido por su integridad y dedicación, debía asumir la mayordomía de esta tierra. Lo lógico, ¿no? Era lo lógico. Pero esta instrucción va más allá de una simple asignación administrativa. La granja no era solo un terreno, era un símbolo de la ley de consagración, donde las propiedades no se poseían con egoísmo, sino que se administraban como mayordomías para bendecir a los pobres y para poder edificar Sion. El Señor también ordena dividir la tierra en lotes para los líderes y los necesitados, mostrando que su reino se construye con equidad y amor. Para nosotros, hoy, este versículo nos desafía a reflexionar cómo estamos administrando lo que Dios nos ha dado. En respuesta a su oración de consulta, el Señor informó a los hermanos que la persona con la responsabilidad de las prioridades del Señor en Kirtland sería el obispo en Kirtland, Newell Whitney. El comité de construcción debía supervisar la construcción, pero el control de las propiedades de la iglesia y de las estructuras construidas sobre ellas seguiría siendo el obispo. Hasta el día de hoy, eso se hace. Sí, mi amigo, existe lo que es el obispado presidente, no tu obispo de barrio, sino el obispado presidente. El obispado presidente es encargado, ya lo dije en una clase, de obviamente los bienes materiales que tiene la iglesia, sobre todo la construcción de los templos. Ellos son los que supervisan, ellos son los que se encargan de comprar los terrenos y ver las construcciones de los templos. Alguien lo tiene que hacer, obviamente no lo va a hacer el profeta dice, aquí se hace, vayan, encuentren los terrenos, hay que ver los terrenos, hay que analizar los terrenos, hay que ver si los terrenos no hay problemas con nadie, con la ciudad, con los pueblos, con los vecinos, que sea un lugar propicio para poder construir un templo que sea adecuado, que los miembros puedan tener accesos, que haya la accesibilidad para poder llegar.
obviamente que va a crecer ese lugar, que va a ser agradable, que va a ser bonito. Todo eso lo tiene que ver el obispado presidente, que se encarga de los asuntos temporales de la iglesia. En tu barrio, en tu capilla, en tu iglesia se encarga el obispo, que viene a ser el mantenimiento de la capilla. Todos los barrios que asisten a esa capilla, ya sea un barrio, ya sean dos barrios, ya sean tres barrios, los obispos son encargados del mantenimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia pues esté funcionando. Si hay algún desperfecto, si hay algún inconveniente, son los encargados de poder dar aviso para que se le dé el mantenimiento correspectivo. ¿Ok? Si no lo sabías, pues ya lo sabes. En el versículo 5 les dice que para el Señor es conveniente que salga su palabra a los hijos de los hombres en el versículo 5. Y eso es a través de la imprenta. Esta revelación es la del 4 de junio y la imprenta de Missouri fue destruida el 20 de julio de ese año. El Señor reitera la importancia de construir una casa para la imprenta, como lo dijo Doctrina y Convenios sección 94. Esta casa no era solo para producir libros, era un medio para preservar y compartir las revelaciones de Dios que las recibía José Smith, especialmente después de la pérdida de la imprenta en Missouri. ¿Qué va a suceder? El Señor le dice a su pueblo que las escrituras no son palabras de una página, sino son herramientas para transformar vidas. El ser humano tiene que transformarse y lo hará a través de las escrituras, mi hermano. Quizás uno se pregunte, ¿tanta importancia por una imprenta? Hay cosas más importantes que una imprenta, hermano. ¿Sí o no? Y la respuesta es verdad. La respuesta es claro que hay otras cosas más importantes. Pero en esta época que vivimos, una imprenta no es muy importante. Porque ya no se usa mucho la imprenta, pero en ese tiempo sí. Pero recordemos algo, el profeta Moroni se apareció a José Smith, ¿para qué? Para sacar a luz las planchas del Libro de Mormón. El profeta José Smith las tradujo, todo un trabajo grande, pero faltaba lo más importante, hacer que llegue a la gente esos libros. ¿Y cómo? A través de un libro impreso. Se tenía que imprimir las escrituras, también ya estaba listo para las revelaciones de Doctrina y Convenios y la primera visión. Es decir, era importantísimo la imprenta. Si para el Señor son importantes las escrituras, ¿cuán importantes son para nosotros? A partir del versículo 6 se habla de John Johnson en esta sección, también conocido como Papa Johnson, un hombre próspero que ayudó en la obra y se le da promesas siempre y cuando obedezca los mandamientos. En esta sección hemos aprendido que somos los mayordomos de esta generación, llamados a administrar nuestras bendiciones con sabiduría, a difundir la verdad con valentía y a caminar hacia la vida eterna con fe. Sección 97 y la última. En el verano de 1833, a lo lejos, en el condado de Jackson, Missouri, los santos de los últimos días enfrentaban la tormenta de persecución. Sus hogares eran saqueados, sus líderes golpeados y la imprenta que publicaría las revelaciones ya estaba en ruinas. En medio de esta crisis, el 2 de agosto de 1833, el profeta Joseph Smith, un hombre cuya fe ardía, recibe la revelación de Doctrina y Convenios 97. Esta no era solo una respuesta a la adversidad, era un grito de esperanza, un llamado a la santidad y un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, Dios está edificando su reino. Sí, eran oscuros para la gente de Missouri, pero aún así el Señor estaba edificando su reino. Esta revelación dirigida a los santos en Sion, Missouri, resuena hoy con un poder que nos invita a ser fuertes, a ser fieles, a ser consagrados en un mundo que a menudo parece desmoronarse. En 1833, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tenía apenas 3 años desde su organización. Los santos habían recibido el mandato de establecer Sion en Missouri, una ciudad santa donde la justicia y la presencia de Dios reinaría. Pero el sueño de Sion estaba bajo ataque. En el condado de Jackson, los colonos locales, temerosos del creciente número de santos y sus creencias, desataron, como ya lo mencioné, una ola de violencia sobre la gente. No pensemos que era color de rosa.
Los líderes enfrentaban sus propios desafíos. La construcción del templo avanzaba lentamente también en Missouri y los recursos eran escasos. Una vez más, en las conferencias generales te has dado cuenta que el profeta anuncia templos y nosotros felices, ¡yupi! Nos sentimos, ¿verdad? Porque esperamos que mencionen nuestro lugar, de donde hemos crecido, de donde somos. Nos encantaría tener un templo al costado de nuestra casa. Y lo comentamos. Pero nosotros vivimos en el año 2025 y es hermoso porque sabemos que la iglesia financieramente pues está bien, porque sabemos que cuando se anuncia el templo no sabemos los millones de dólares que se van a gastar, pero no nos afecta nuestro bolsillo. Es decir, que nosotros miramos que la iglesia llama a los mejores ingenieros, arquitectos y les paga, y luego vemos maquinarias que construyen y nosotros felices, y eso es bueno, porque sabemos que nuestros diezmos están siendo bien utilizados. Pero eso es ahora. En 1833, en Kirtland no era así. Se les había mandado construir un templo, pero no había dinero, y sin dinero no se puede avanzar la obra. Es importante el dinero, ¿verdad? No es malo si es bien usado. Entonces aprendemos que los diezmos son para bendecir al pueblo y son para que la iglesia financieramente esté bien y nosotros estemos felices. Ahora, el Señor habló a través de Doctrina y Convenio sección 97, una revelación dada a José Smith para los santos en Missouri. Aunque José no estaba físicamente con ellos, su corazón y sus oraciones lo sostenían. La revelación no solo abordaba la crisis inmediata, sino que ofrecía una visión de Sion como un lugar de refugio, santidad y poder. Era un mensaje de amor, pero también de advertencia. El Señor ama a su pueblo, pero espera que vivan a la altura de su llamado. Esta sección es conocida como Esta es Sion, los puros de corazón. El Señor comienza en esta sección reconociendo el sufrimiento de los santos en Missouri. En los versículos 1 y 2 dice que Él manifiesta misericordia a todos los mansos, pero también destaca su humildad y fidelidad. A pesar de la persecución, muchos permanecieron firmes, confiando en Dios. Este versículo nos enseña una verdad poderosa. Las pruebas no definen nuestra fe, mi hermano. Nuestra respuesta a ellas sí lo hace. Los santos no fueron elogiados por evitar el sufrimiento, sino por mantener su humildad en medio del sufrimiento. Este pasaje nos invita a permanecer humildes y fieles. El Señor ve nuestra humildad y promete estar con nosotros. Te lo repito de repente para que tomes nota. Las pruebas no definen nuestra fe. No, mi hermano. Tú porque tienes 100 pruebas y el otro que tiene 20 pruebas o una prueba no define tu fe. ¿Sabes lo que define tu fe? La respuesta a la prueba. Eso define la fe. No se te olvide. ¿Cómo respondes a las pruebas que tienes, a los desafíos que tienes? Esa respuesta define tu fe, no las pruebas que tú tengas. No se te olvide. Los demás versículos se habla de la escuela de Sion, que lideraba Parley P. Pratt en los versículos del 3 al 5, como ya lo he mencionado. El Señor elogia a los líderes en Sion, como William Phelps y Parley P. Pratt, por sus esfuerzos en establecer una escuela para enseñar los principios del Evangelio. El mismo Parley P. Pratt dijo: el Señor me dio una gran sabiduría, como ya lo he mencionado, y me permitió enseñar y edificar. Para asistir a esta escuela, dijo Parley P. Pratt, tenía que yo viajar a veces a pie, a veces con los pies descalzos, unas 6 millas. ¿Cuánto es, hermano, en kilómetros? 10 kilómetros a pie para dar esas clases. No era fácil, ¿eh? Esto lo hacía una vez por semana, además de visitar y predicar en 5 o 6 sucursales por semana, dijo el Parley P. Pratt. Por cierto, había una escuela en Missouri. Su propósito principal era preparar a los hermanos que vivían allí para salir de misioneros durante el invierno siguiente. El Señor también los reprende por no guardar sus mandamientos plenamente, dice el versículo 6. Este pasaje nos enseña que el arrepentimiento es el camino al progreso espiritual. Dios no busca la perfección inmediata, sino un corazón dispuesto a cambiar. Que nuestro corazón duro de cambios y que sea más noble.
El Señor no espera que seamos perfectos, pero sí que seamos humildes y estemos dispuestos a corregir nuestro rumbo. El versículo 7, el Señor habla metafóricamente. Esta revelación es dada el 2 de agosto. Mientras el pueblo de Missouri estaba reuniéndose para expulsar a los santos, el Señor dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Generalmente el hacha se coloca en el punto elegido para el primer golpe antes de empezar a cortar. En forma figurada, al ver el árbol que el hacha está colocada junto a su raíz, tendría motivación para cambiar a fin de dar buen fruto y que no lo cortara. Pero no se hizo. Ahora el Señor es claro también en el versículo 8, con los de corazón sincero y espíritu contrito y los dispuestos a cumplir sus convenios con sacrificio. Estos son aceptados por mí, dice el Señor. Tenemos que sacrificar los caminos del mundo por los caminos del Señor. El sacrificio también es necesario, como dijo el profeta. Una religión que no requiere el sacrificio de todas las cosas nunca tiene poder suficiente para producir la fe necesaria para la vida y la salvación. En el versículo 10 el Señor les pide que se edifique una casa en la tierra de Sión. Pero el Señor también sabe que están en aprietos. El pueblo no quiere sacar de Missouri. El pueblo nos quiere sacar de Missouri. Le dice el pueblo, ¿y nos pides que te construyamos un templo? Bueno, el Señor les había pedido, pero muchos se demoran. Los hermanos líderes de Missouri no entienden la importancia de los templos. Claro, quizás digamos como que no saben lo que es un templo, hermano. Nosotros vivimos pues en el 2025 y para nosotros sí es fácil lo que es un templo. En cada conferencia el profeta anuncia templos y obvio que se nos hace fácil. Pero ellos, los pioneros, nunca han visto un templo. Ninguno de ellos ha recibido las ordenanzas del templo. No se les ha enseñado durante años la importancia de los templos de los últimos días. El profeta José Smith fue el único santo de los últimos días que tuvo alguna visión de lo que el Señor tenía en mente para su pueblo. Esta es probablemente una de las razones por las que los hermanos de Missouri no siguieron el consejo del Señor, ni construyeron rápidamente un templo. A ellos probablemente les parecían irrelevantes los templos, pero se equivocaron y las consecuencias fueron mortales. Parece algo extraño, tal vez, que el Señor eligiera este momento para hacer énfasis en la construcción del templo. Señor, me están botando. Vamos a salir de Missouri. ¿Y nos pides que construyamos un templo? Complicado, ¿verdad? Esto parece algo extraño, especialmente a la luz del acuerdo ya alcanzado por los líderes de la iglesia en Missouri para mudarse. Se requería una gran fe y unidad entre los santos y un sentido incuestionable de obediencia al consejo del profeta. ¿Construir un templo en estos momentos, Señor? Acá voy a hacer un alto, mi amigo, para explicar un poquito más. Porque quizás digamos, no, pues hermano, el Señor tenía que defender a su pueblo, tenía que mandar su protección, tenía que mandar a sus ángeles. Así me enseñó usted, hermano, en el Antiguo Testamento. Tranquilo, mi amigo, tranquilo. Porque eso nos gusta, ¿verdad? Nos gusta pues ver las maravillas, que el Señor arroje fuego del cielo y destruya a todos esos inicuos, que envíe a sus ángeles y los mate a todos, etcétera. Eso nos encanta. Pero vamos a recordar un poco las historias. ¿Se acuerdan de Pedro? Bueno, te las cuento. Según lo que dice Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33, lo voy a leer para que lo sepas. Dice, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca, para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba ahí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua.
Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡Es un fantasma! Mi amigo, es natural que digan que es un fantasma, ¿verdad? ¿O no? Jamás habían oído que una persona camina sobre el agua. ¿Qué hubieras pensado tú? Que es un fantasma. Dice el versículo 27, continúo. Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. ¿Qué opinas? Grave error para Pedro. ¿Cómo le vas a decir eso a Jesús, mi hermano? Esto no lo dijo porque sabía, sino porque dudaba que era Jesús. En otras palabras, le está diciendo: bueno, dices que eres el Señor. A ver, manda que yo vaya hacia ti. Eso es lo que está diciendo Pedro. En el versículo 29 continúa. ¿Qué le dice Jesús? Ven, le dijo Jesús. Pedro, ni corto ni perezoso, entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Aquí corto la historia para recordar que todos ellos están en un lago que tiene por nombre el Mar de Galilea. Pero no es mar, sino un lago. Y no es profundo, no es muy profundo. Ahora, a estas alturas, ya había pasado la famosa historia de Moisés, cuando él cruzó con el pueblo el Mar Rojo. Ese sí es mar, lo que indica que es más profundo. Hago esa comparación, una cosa es mar, otra cosa es lago. ¿Ok? El Mar Rojo sí era profundo, el lago no es tan profundo. Pregunta para romperse la cabeza, y eso debemos hacernos siempre. Cuando te preguntas, mi amigo, vas a aprender más. Por eso digo que hay que hacernos preguntas. Si el Señor, aquí es donde viene la pregunta, si el Señor abrió el Mar Rojo con el pueblo de Moisés, que es profundo, para que pase Moisés y su pueblo, ¿por qué no abrió el mar de Galilea para que camine Pedro? ¿No hubiese sido mejor? Ta, 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 ta. Sigamos con lo que dice el versículo 30 de Mateo. Pero al notar la fuerza del viento, Pedro tuvo miedo. Y como comenzaba a hundirse, gritó: Sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: qué poca fe te tienes. ¿Por qué dudaste? Fin del versículo. Hermanito, ¿y qué tiene que ver estas historias con los pioneros? Veamos. Creo que el Señor, volviendo a la historia que estoy contando ahorita de Jesús con Pedro y Moisés, veamos. Creo que el Señor abrió el mar y se formó un camino seco para que pase el pueblo. ¿Crees tú eso? ¿Crees que el Señor lo abrió el mar o no? ¿Cómo se dio cuenta Pedro que podía caminar sobre el agua? Pedro tuvo que bajar de la barca y caminar. Es decir, poner el pie sobre el agua. Esa decisión de poner el pie sobre el agua se llama fe. ¿Por qué? Porque la física dice que si pones un pie sobre el agua te vas a hundir. Y Pedro lo sabía muy bien porque era pescador. Él sabía que ponía el pie y se hundía. No lo había hecho una vez, lo había hecho cientos de veces como un pescador. Quizás tú no hayas estado dentro de un lago, quizás nunca. Pero sí entiendes que si pones un pie en el agua te vas a hundir, porque lo has hecho en una piscina. Pero Pedro lo sabía muy bien, que si él ponía un pie sobre el agua se hundía. La física indicaba eso. Pedro, con fe, pudo poner el pie y no hundirse. Es decir, venció la física. Lo venció a la física. Puso el otro pie y no se hundió, pero tuvo que hacerlo. Al caminar después, él vio la fuerza del viento y tuvo miedo y su fe se apagó. ¿Y qué pasó? Se empieza a hundir. Es decir, la física cobra sentido y le gana la fe de Pedro. Pedro pudo salir del agua,
pero su fe estaba apagada y el Señor lo toma del brazo. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Tuvieron que poner sus pies sobre el mar para que puedan pasar, y el mar se abrió. Es decir, Moisés tuvo que tener la fe que se puede, porque eso le ordenaba el Señor. ¿Qué es lo que quiero que entiendas? ¿Qué es lo que quiero explicar? Que la fe no viene si estás sentado. Tienes que hacerlo, tienes que dar el paso inicial para que exista. Ahora, volvemos a la historia de los pioneros. El Señor les había pedido el templo. Ellos tuvieron que tener fe en su construcción, pero no lo hicieron. No creamos que el Señor nos ayudará sin hacer nada. No, mi amigo. Tienes fe que dar el paso y el Señor te ayudará. ¿Has oído muchas historias de fe del diezmo? No tenía nada y tuve que diezmar y el Señor me bendijo. Es decir, dio el paso. El Señor nos pide dar el paso en la oscuridad y en ese momento saldrá la luz. No creamos que primero sale la luz para que nosotros demos el primer paso. No es así. Seamos como Pedro que dio el primer paso sobre las aguas. Así es la manera del Señor. Bueno, los caminos del Señor son más elevados que los del hombre. Cuando le preguntamos qué debemos hacer, a menudo nos ordena hacer algo que no tiene ningún sentido para la mente mortal, que no tiene ningún sentido para nosotros. Hace años, una hermana me contó que ella estaba mal económicamente, muy mal. Tenía 5 hijos y su hijo mayor tenía 19 años. Ella buscaba trabajo para su hijo, para que ayude en la casa. Un día orando profundamente recibe una respuesta. Manda a tu hijo a la misión. Ella no era miembro, dijo. No escuché bien, creo, porque no entendía lo que me dijo. Otro día, ella sueña que su hijo tenía que ir a la misión, pero ella no entendía eso. Entonces piensa y dice, seguro que mi hijo se irá en una misión por el trabajo. A la mina se va a ir a trabajar, porque es una misión de varios días. Para los que no saben, trabajar en la mina, por lo general, es trabajo de 21 días y luego te dan una semana libre para que te regreses a casa. Porque son lejas las minas, ¿verdad? Son lejos. La hermana estaba feliz porque su hijo trabajaría en la mina y ahí pagan bien. Entonces ella dijo, mi hijo va a trabajar en la mina, en una misión de la mina, va a ayudarme en la economía y pagan bien, nosotros vamos a estar bien. La hermana estaba feliz porque su hijo trabajaría en la mina y pagaban bien. Entonces le dice, hijo, busca trabajo en la mina. Van los dos a buscar trabajo y el lugar para buscar trabajo estaba al costado del correo y en el correo estaban los misioneros esperando cartas. La hermana, contenta, hablaba con todos porque su hijo se iría a la mina y habla con los misioneros. Al ver los misioneros que la hermana estaba muy alegre con su hijo, le invitan para dar las charlas y la hermana les invita a su casa. Los misioneros le comparten el evangelio y la familia se bautiza. Al mes, el misionero que lo había bautizado le hacen su despedida porque terminaba su misión y la hermana asiste con su familia a la despedida y el misionero agradece por esos 2 años que ha estado en la misión. La hermana no entiende y dice, ¿misión? Sí, ellos son misioneros y hacen misión por 2 años. La hermana piensa, no creo que mi hijo se vaya a la misión, porque necesitamos dinero. Y mi hijo está postulando para la mina para su misión. La hermana no quiere que su hijo vaya a la misión, pero su hijo tiene el deseo de ir y se prepara. Su madre llorando dice, no es posible que se vaya porque lo necesito. Quiero que me ayude.
yo ya no puedo mantener a mis hijos. Al ir su hijo a la misión, la hermana le empieza a ir bien económicamente. Ella cocinaba muy bien y la contratan para una empresa que pueda dar comida a todo el personal. Su economía mejoró muchísimo con su hijo en la misión. Mi amigo, el Señor nos quiere bendecir, pero a veces sus bendiciones no tienen sentido para nuestra mente. Tenemos que dar el primer paso. Volviendo a la sección, en el versículo 11 y 12 dicen que el templo se edifique con el diezmo. Hermano, pero recién en 1838, o sea, después de 5 años, se habla del diezmo. Aquí el Señor les va diciendo poco a poco lo que sucederá después. El problema del pueblo pionero es que no había dinero, y eso era un dilema para sus construcciones. El Señor ya empieza a hablar del diezmo. El templo será un lugar de acción de gracias, dice el versículo 13. Ninguna obra es más espiritual que la obra del templo. El versículo 14 dice que para que vamos al templo. Hace un tiempo un amigo me preguntó, la primera vez que fui al templo me pareció impresionante, porque era todo nuevo para mí. Y luego hice todas las ordenanzas por mí. Pero luego las siguientes veces que yo he ido son repetitivas, hermano. Y ya no son para mí, son para otros. Una hermana dijo, yo pensé que en el templo dictaban clases y que me iban a decir cómo vivir mi vida. Este versículo 14 dice, vamos al templo para que te perfecciones en el entendimiento de tu ministerio, en principio y en doctrina. Vamos al templo para prepararnos para encontrarnos con el Señor. Si no, ¿dónde nos vamos a preparar? Vamos al templo para recibir instrucción, mi amigo. Toma nota. En el templo conoceremos la perspectiva de la eternidad. Allí vemos el tiempo de su carácter infinito, sin límites de principio ni fin, y se nos presenta el plan de la vida eterna. Sí, mi amigo, la vida eterna no es esta vida de 70, 80, 90 años, sino la vida eterna. Esto me ha traído problemas siempre, pero lo voy a decir nuevamente. Es por eso que les digo que cuando vayan al templo, procuren ir solos. No vayan con el barrio, con la familia, porque los tiempos son programados cuando vas con otras personas. Si van al templo y quieren estar horas, tómense horas y no estén pendientes que ya nos vamos, que el carro se va, apúrese hermanito, apúrese hermanita, es muchísimo mejor ir solos para cada uno tomarse su tiempo. Ay, hermano, qué malo es usted. ¿Cómo va a decir eso? Con el barrio es mejor, es camaradería, hermano, y con mi familia es mucho mejor. Entonces, anda con ellos, no te compliques tampoco. Yo solo comparto lo que para mí ha sido lo mejor. Ir y no disponer del tiempo porque hay momentos donde uno tiene que estar solo con la divinidad. Cuando vamos al templo, vamos a ver más claramente nuestro lugar en el universo, nuestro lugar en los propósitos de Dios. Vamos a estar más capacitados para comprender dónde nos corresponde estar y mejor preparados para entender y organizar las tareas comunes y corrientes de nuestra vida, a fin de que las pequeñeces de nuestra vida no nos opriman ni nos quiten la visión de las posibilidades más grandes que Dios nos ha dado. Es decir, no va a solucionar tu problema económico, sino vas a entender tu propósito en la vida. Al entender tu propósito, ya no te vas a estresar, vas a pensar diferente, ya no te vas a deprimir, vas a encontrar sentido a la vida. ¿Y por qué? Porque entiendes el plan de Dios y su tiempo. El Señor dice en el versículo 16 que su presencia estará allí en el templo, y si uno es de corazón puro, verá a Dios.
Ahora van entendiendo por qué es mejor ir solo, ¿verdad? Pero no vayan a decir en el barrio, el hermano Mar ha dicho que no hay que ir como barrio, sino solos. No, pues, no sean malos, ¿ah? Así me van a caer los haters, los odiadores. No, yo es un comentario nada más. Hagamos del templo una experiencia espiritual y que podamos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas y que podamos disfrutarlo y que nuestra fe y testimonio puedan aumentar. El versículo 18 dice, si Sión hace estas cosas, prosperará y llegará a ser gloriosa en extremo. Los santos no construyeron el templo de Missouri. El mandato de construir uno rápidamente les debe haber sonado como una demanda extraña a la luz de su situación. Sus líderes habían sido empañados y emplumados. Su prensa había sido destruida y sus casas saqueadas y quemadas. Sin embargo, el Señor les aconsejaba que entraran en el centro de Independencia y empezaran a poner los cimientos de un templo. Uno se puede preguntar, ¿qué habría pasado si todos los santos de Missouri hubieran dejado lo que estaban haciendo? Hubieran cogido sus herramientas y hubiesen ido en masa y hubieran comenzado a cavar los cimientos. Se había necesitado un tremendo valor, pero la historia de la iglesia podría haber sido muy diferente, mi amigo. No subestimemos nunca el poder protector del templo. Es por eso que conté la historia de Pedro. Tenemos que dar el paso de fe. Cada vez que se dedica un templo al Señor, dijo el presidente Kimball, la oscuridad se aleja. Cada vez que vas al templo, la oscuridad se aleja. El versículo 21 es muy conocido. El Señor dijo, esta es Sión, los puros de corazón. La fuerza de esta iglesia radica en la pureza de sus miembros. Esperamos que todavía siga vigente. ¿Somos los puros de corazón? ¿Debemos ser llamados Sión? El Señor termina esta sección con una promesa en el versículo 25. Sión escapará si procura hacer todo lo que le he mandado. Tenemos los medios para escapar mediante la obediencia al Evangelio de Jesucristo. Haciendo esto escaparemos de las calamidades. Lo que debemos saber siempre es que los santos de los últimos días son, a pesar de todo, la mejor gente del mundo. Sí, mi amigo, somos la mejor gente del mundo. El Señor está hablando a toda la iglesia, clamando por nuestro arrepentimiento, llamándonos a poner nuestras casas en orden, a guardar los mandamientos del Señor. Como los santos en Missouri, nuestras pruebas no nos definen. Nuestra humildad y confianza en Dios sí nos define. Enfrentemos las dificultades con fe, sabiendo que el Señor está con nosotros. Mi amigo, Dios no busca la perfección, sino un corazón dispuesto a cambiar. Abraza el arrepentimiento como un paso hacia un futuro más brillante. No olvidemos priorizar el templo como un lugar de paz y poder en un mundo caótico. Somos los santos de esta dispensación, llamados a edificar Sión en un mundo que anhela luz. Cada oración, cada visita al templo, cada acto de amor es un ladrillo en la ciudad santa que Dios nos ha encomendado. Gracias por acompañarme en esta semana. Gracias por haber compartido un momento, unos minutos de haber compartido este evangelio. Esta iglesia es verdadera. Da el primer paso para que la fe, tu fe, crezca y se fortalezca, para que la oscuridad se aparte de ti. Te espero la próxima semana. Gracias por acompañarme.